Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Bienvenidos.
Señor, te damos gracias por la bendición y el honor de poder orar por nuestro hermano, por nuestra hermana. A veces cuesta un poco mantener la relación estrecha, pero en esta pequeña instancia queremos ser parte de la comunidad y te pedimos que tú nos bendigas con el don de preocuparnos por el prójimo, de seguir preocupándonos profundamente por las necesidades de nuestros hermanos y de nuestras hermanas, y de las visitas que también están con nosotros hoy día. Ayúdanos a profundizar en ese amor y en esa comunión como congregación, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tener también un segundo tiempo de oración. Esta vez vamos a orar todos juntos, en comunión. Le voy a pedir a una persona que pueda pasar a orar aquí adelante. Le voy a pedir a Nadia que pueda pasar a orar aquí adelante. Vamos a estar orando todos juntos para que Dios nos dé sabiduría en la vida. A veces como cristianos está este tema de el mundo, que el mundo es malo, que el mundo es bueno. Teológicamente a veces es difícil comprender la relación cotidiana que tenemos como cristianos en el trabajo y con las demás personas. Vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para el vivir cotidiano, en el trabajo, en el ser testigo en el día a día, y con las personas que más nos conocen, que son nuestra familia, para que Dios nos ayude a ser testigos conforme a su corazón en todo esto. Voy a invitar a Nadia que pueda dirigirnos en esta oración. Oremos, hermanos. Padre bueno, gracias por las instancias que nos das para poder entender, Señor, el propósito de por qué nos tienes aquí. Si bien nuestras vidas tienen altos y bajos, pero tú siempre tienes un objetivo de todo esto que nos haces pasar, Señor. A pesar de todo, Señor, tu misericordia se renueva cada día y te damos gracias por eso. Gracias por el lugar de trabajo donde nos tienes. Gracias por el lugar de estudio que tú provees, Señor. Gracias por lo material, porque sea mucho o sea poco, Señor, tú cubres todas las necesidades que tenemos. Gracias también por la salud y en el caso de que no la tengamos, Señor, tú nos das la fortaleza cada día para poder salir adelante, para tener un entorno amigable, Señor, y para poder entender el por qué pasan también estas situaciones. Pero aún así tú nos das gozo, Señor, de poder alabarte en medio de la dificultad. Así que gracias por fortalecer nuestro corazón, nuestras emociones y nuestro entendimiento. Ayúdanos a ser bendición en este reino, Señor, a que el propósito de ser un instrumento tuyo, Señor, vaya más allá de lo que podemos aprender aquí en la iglesia, en la academia, en algún curso que tomemos cristiano, en el trabajo o en la universidad, porque tú nos instruyes cada día, Señor, y te damos gracias porque tenemos también acceso a la palabra que todos la tenemos, Señor, en todas partes, así que gracias por darnos este amor incondicional, sin medida, y de tratar de moldearnos, Señor, como tú quieres. Aquí estamos dispuestos, Señor, tenemos un corazón dispuesto para poder servirte, para poder darte los mejores años de nuestra vida. Y si aún te hemos conocido cuando ya nuestros años han pasado, también gracias por las experiencias que nos has hecho pasar, Señor, porque podemos también bendecir a otros con todas las experiencias que nos haces pasar, en lo bueno y en lo malo. Señor, por favor, fortalécenos cada día que pasa, ayúdanos a entender las pruebas, ayúdanos a entender por qué el enemigo siempre quiere atentar contra nosotros, pero por sobre todo, Señor, tenemos la certeza de que tú vas con nosotros, porque así lo has prometido, Señor, y que todo lo que anhelamos en nuestro corazón, mediante tu propósito, Señor, se pueda cumplir. Eso, Señor, quedamos dispuestos a ti para que nos sigas utilizando de bendición. En el nombre de Jesús, amén. E invito a los músicos que puedan pasar aquí adelante. Y mientras los músicos toman asiento, quisiera compartirles una carga de oración, pero no para ahora. Una carga de oración para que la pueda llevar a su hogar, si es que se acuerda.
Estuvimos con mi esposa compartiendo en un evento del Grupo Bíblico Universitario a nivel internacional. Chicos y chicas que estudian en la universidad en varios países de Sudamérica que están preocupados por ser testigos allí, en su área de estudio. Estuvimos dando talleres, compartiendo con unos expositores, fue de mucha bendición. Y les encargo, por favor, que se acuerden de nuestros jóvenes que están en la universidad para que también puedan ser testigos eficaces en su lugar de estudio. En medio de este estrés, de sacar buenas notas, de no copiar en la prueba y otras cosas más, que puedan ser un fiel testimonio y más personas conozcan a Jesús por medio de los chicos. Eso se los encargo. Y ahora los dejo con la alabanza. Hermanos, los invito a ponerse de pie. Vamos a tener un tiempo para gozarnos en nuestro Señor, para poder alabarlo. Así que vamos a comenzar cantando. ¿Cuánto usted exalta y cuánto quiere adorar al Señor diciendo tu nombre, oh Dios? Y bueno, siguiendo con este ánimo, ya los veo un poco más encendidos en esta mañana, que quizás venimos un poquito dormidos, ¿cierto? Pero no importa la dificultad o la alegría que nosotros estemos pasando, nos vamos a gozar en adorar a todo tiempo al Señor. Así que los voy a invitar a que ahora cantemos Te alabaré.
a decir que en todo tiempo alabamos a nuestro Señor. Sea de día o de noche o en cualquier momento de nuestras vidas. Así que ahora te vamos a decir que bueno es alabarte, Señor. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Decir que el amor de nuestro Padre Celestial es tan grande que envió a su único Hijo a morir en una cruz. Y nosotros, sin palabras, solamente quedamos quebrantados por ese amor, que es impagable. Así que vamos a darle gracias al Señor por eso. Miro a la cruz y a la cruz yo voy, de su sufrir yo viviré y de su obra cantaré. Mi Salvador en la cruz mostró el amor del Padre. Justo Dios, por la
Gracias, Señor, por recibir este regalo inmerecido. Gracias por tu Hijo y ese sacrificio en la cruz. Y también gracias, Señor, porque tú provees de todas las cosas que nosotros tenemos. Así que vamos a tener un tiempo de ofrenda. Le voy a pedir a las personas que están encargadas que puedan tomar su ubicación. Y vamos a orar por la ofrenda. Papá, hoy venimos ante tu presencia, un poco con alegría y un poco con pena por este tema de empezar marzo, que las cosas se vienen un poco complicadas, a veces mucho, pidiendo de tu favor y tu gracia, de tu discernimiento, porque tú sabes los caminos que necesitamos tomar y tú tienes la sabiduría para nosotros, sobre todo en los meses que vienen. El año pasado fue un año difícil para muchos. Por favor, haz que este año, el nuevo comienzo, sea de bendición para todos. Te pido que nos des esperanza en los próximos meses y que nos des de tu amor, que te podamos ver el día a día, porque todos los días hacen las cosas diferentes y nos quisiéramos dar cuenta de lo que tú haces. En tu nombre, Señor. Amén. Voy a pedir a los hermanos que puedan pasar. Y mientras tanto, vamos a acompañar esto con otra canción. Así que le voy a pedir también que sigamos de pie, mientras los hermanos van pasando. Y bueno, yo no sé si usted piensa que porque Él nos escogió primero, nuestra vida ahora tiene un sentido especial. Entonces, cuando todo nos falta, nosotros decimos, Él es nuestro sustento. Y que no podemos hacer nada si no es contigo, Señor, porque solo eres tú el que siempre eres fiel. Nos has traído hasta aquí, no nuestras fuerzas ni nuestra bondad. Tú nos has traído hasta aquí, por eso toda la gloria y la gratitud, por eso todo el honor para ti, pues quién sino tú has sido refugio, y quién sino tú calmó nuestra sed, y quién sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba, Señor, sino tú que por siempre eres fiel. Tú nos has traído hasta aquí, tu viento ha soplado con poder y verdad, y hasta donde bien nos quieras llevar, que en nosotros hable tu voz y brille tu vida y venga tu justicia y tu paz, pues quién sino tú has sido refugio,
Gracias, Señor, por plantar la semilla en nosotros, por siempre ser fiel y por siempre proveernos. Gracias porque podemos adorarte libremente. Amén. Bueno, mis hermanos, antes de pasar a los avisos, vamos a dar lectura a lo que tiene que ver la lectura devocional del día de hoy, que está relacionado con la reflexión que posteriormente vamos a escuchar. Así que les invito a abrir sus Biblias en Hechos, capítulo 22, versículo 30. Hechos 22, 30. Muy bien. Y creo que voy a cambiar los lentes en marzo porque... Bueno, mis hermanos, vamos a leer todos juntos, porque no estoy viendo bien, si no hubiese leído yo. Vamos a leer hasta el capítulo 23, versículo 11. Y vamos a dar lectura y, si puede seguir aquí la diapositiva. Dice así: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir príncipes, sacerdotes y a todo el concilio. Sí, va a resultar. Yo Vamos a detenernos un segundo, mis hermanos. No va a resultar muy bien como pensé, así que voy por un micrófono portátil. Y le pido disculpas por las molestias. Bueno, ahora sí voy a guiar la lectura, leemos todos juntos. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían, diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Amén. Más adelante volveremos sobre esta reflexión de su palabra. Y ahora invito al pastor Javier para que nos comparta los avisos. Muy buenos días a todos y todas. Gracias al Señor porque podemos encontrarnos de nuevo, algunos volviendo de vacaciones, otros no están acá, están recién iniciando el tiempo de vacaciones, algunos salen en esta época solo los fines de semana, así es que, bueno, por eso nos reunimos. Algunos de ustedes probablemente están acá por primera vez y quisiera darles la bienvenida,
una cordial bienvenida. Tradicionalmente tenemos 2 servicios, uno a las 10 de la mañana y otro a las 12, así es durante todo el año. Y en verano nos unimos solo en un servicio, así es que qué bueno que están con nosotros. Si vienen en marzo, van a tener que no venir a las 11 porque van a llegar tarde al primero y demasiado temprano al segundo. ¿Se entendió? Muy bien. Pero durante el resto de febrero vamos a seguir todavía con un servicio. Quisiera invitarlos a seguir orando, no ahora, pero en sus casas, por lo que se nos viene durante el año. El año pasado terminamos con altas expectativas respecto de los grupos en casa. Hicimos un piloto en noviembre y era solo piloto y no queríamos parar después. Pero bueno, ahora en marzo ya echamos a andar este ministerio de manera mucho más masiva. Marzo, estamos orando y preparándonos ya para los diferentes grupos que están surgiendo, personas que están ofreciendo sus hogares. También estamos preparando la Academia Bíblica durante estos días, orando para que podamos tener una malla cada vez más adecuada a las diferentes necesidades de la iglesia, trabajando sobre temas de infraestructura en la iglesia también. Así es que estemos orando. Para este año tenemos grandes desafíos que surgieron de todas las reuniones del liderazgo a fines del año pasado. Hay una gran necesidad dentro de una pastoral de mujeres. La vara quedó muy alta y los desafíos entonces son importantes, pero también surgió la necesidad de que trabajemos como pastoral de varones. Así es que bueno, se nos viene por ahí algunos retiros y varias actividades que tenemos con los varones. Los jóvenes, por supuesto, que van a retomar lo que han estado haciendo durante el año pasado. Y yo les pido a ustedes que estén orando. Yo solo menciono algunas de las cosas que se vienen. Son muchas más. Por eso vamos a partir en marzo con nuestra feria de ministerios, para que todos conozcan lo que la iglesia hace, los diferentes ministerios que hace la iglesia, en los que trabaja la iglesia. Pero desde ya estemos orando. Necesitamos que se levanten hombres y mujeres que quieran servir al Señor en estas diferentes tareas y en otras que hoy no se nos han ocurrido, pero que seguramente durante el año se levantarán como necesidad. Que Dios levante hombres y mujeres que quieran servir con compromiso, con compromiso. Estemos orando, que aparezcan los recursos económicos también para desarrollar estas actividades. Y no tenemos dudas, el Señor nos va a dar la fuerza y los recursos en la medida en que vamos cumpliendo las demandas que Él pone delante de nosotros. ¿Están de acuerdo con eso, no? Sí, bien. Vamos a estar orando, por eso les pido que estén orando en sus casas. Nosotros acá vamos a participar ahora de una ceremonia muy especial y que refleja esta bendición que tenemos como iglesia cuando nos comportamos como comunidad. Se trata de una presentación de niños. En una presentación de niños, lo que hacemos no es un bautismo, sino que lo que hacemos es orar a Dios como iglesia por uno de nuestros matrimonios o por uno de nuestros hermanos o hermanas que quiere que su bebé reciba las bendiciones del Señor. Y nos pide como iglesia, oren en conjunto por mi bebé. Así que eso es lo que hacemos en una presentación de niños. Orar todos, de alguna forma hacernos todos responsables por este nuevo bebé que bendice la vida de toda la iglesia, no solo de la familia en la cual nace, sino de toda la iglesia. Algunas personas les molestaba antiguamente que los niños corrieran. Cuando yo era niño nos tenían sentados obligados en los asientos. Lo cierto es que correr es la forma en que los niños adoran al Señor. Así que corran en los cultos, que corran en los templos. Algunos bailan las canciones. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Si las bailan con ritmo van a hacer mucho más de lo que hemos podido hacer nosotros en toda la vida, más encima, ¿no? Así es que son formas en que ellos adoran al Señor. Por eso digo que a una familia le nazca un bebé es una bendición del Señor para esa familia, pero lo es también
para toda la iglesia. Y así lo vamos a asumir, así vamos a orar. Quiero pedir entonces a Bruno y Deyanira que pasen acá con Rebeca. Y invitamos también a quienes los acompañan. Están algunos familiares, los abuelos y padres y madres. Y queremos invitarlos a participar de esta ceremonia sin sentirse obligados, por supuesto. Vamos a dar gracias al Señor. Deyanira me comentaba hace un rato que oraron 10 años por este bebé. Me pidió que lo comparta también con ustedes. Había un diagnóstico de infertilidad y entonces ellos, sobre todo como esposo y esposa, ven que esto es una respuesta de Dios a sus oraciones y una bendición del Señor. Así es que, bueno, doblemente bendición del Señor, pues. Y vamos a orar a Dios por ellos. Quisiera, antes de orar, invitar a todos a leer el libro de los Salmos, en el Salmo 91. Y ahora sí quiero que Deyanira, Bruno, Rebeca me miren. Vamos a leer todos nosotros el Salmo 91 como si esto fuera una súplica y una bendición de Dios pensada en Rebeca. Pensada en Rebeca. Uno tiene que aplicar la palabra de Dios a su vida. Uno tiene que leer la Biblia como si se nos escribiera directamente a nosotros, con esa esperanza, con esa fe, con esa fuerza, como si fuera una súplica que hacemos nosotros, a pesar de que el texto fue escrito hace miles de años. Bien, entonces vamos a leer este salmo en este sentido. Para Rebeca, para Deyanira, para Bruno, para la familia. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás al terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu preocupación, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos sus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Como si el Señor lo dijera ahora, yo lo libraré, yo la libraré en este caso, porque ella se acoge a mí, la protegeré porque reconoce mi nombre. Ella me invocará y yo le responderé, estaré con ella en momentos de angustia, la libraré y la llenaré de honores, la colmaré con muchos años de vida, la haré gozar de mi salvación. Amén. Que así sea. Que así sea. Vamos a orar por Rebeca. Pido a la iglesia que se ponga de pie. Vamos a orar a Dios por la bendición que todos recibimos. Señor amado, gracias te damos por Rebeca. Gracias, Señor,
porque es un regalo para sus padres. Oraron a ti por mucho tiempo, confiaron en ti por mucho tiempo. También vivieron tiempos de angustia y desesperanza. Y ella es entonces un regalo en muchos sentidos. Te damos gracias por esta pequeña a quien hoy entregamos a ti, para que estas palabras del Salmo, escritas tantos siglos atrás, bajo el poder de tu Espíritu, se apliquen sobre esta pequeña. Señor, presentamos a Rebeca para que tú la bendigas, para que crezca como parte de esta comunidad de fe, para que encuentre su espacio y se desarrolle, y que en un momento oportuno, Señor, como decía el Salmo, ella te invoque con sus propios labios y tú le respondas como has prometido. Rebeca, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre tu vida para siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy buenos días, ya estamos entrando en la tarde, estamos con un poco de calor, pero ya estamos de regreso también en Santiago. Llegué el día miércoles de mis vacaciones, así que estoy por acá y rápidamente me tocó predicar. Así es mi jefe, ¿eh? No, estaba planificado así. Pero contento de regresar, estoy feliz de regresar. Bueno, no tan feliz porque hay una parte de uno que siempre quiere quedarse de vacaciones, pero sí contento de estar en la casa del Señor y compartir con ustedes. Y contento porque se vienen también un año de muchos desafíos, de muchas puertas que el Señor está abriendo para que podamos predicar el Evangelio, y eso nos tiene, por lo menos a mí, muy contento. Hoy día voy a compartir la palabra del Señor en el capítulo 22-30 y del capítulo 23, 1 al 22, que fue leído ya en el devocional. Como son capítulos largos, solo quiero recordar que ya el domingo anterior habían predicado el pastor Javier sobre la prisión de Pablo, ¿cierto? Y quien iba a ser interrogado con látigos, ¿se acuerdan el domingo anterior? Y cuando justo iba a llegar el látigo, él reclama ser ciudadano romano, por lo que inmediatamente el soldado se le produce inmediatamente temor, va a informar a su jefe, y su jefe, estos jefes romanos, comandante, el tribuno, que generalmente querían estar bien con la autoridad mayor, se cuidaban las espaldas, y al saber que era un ciudadano romano no podían castigarlo por lo que decían sus leyes, y astutamente Pablo aprovecha esa instancia también para librarse del castigo. De ahí surge nuevamente la historia, y yo quiero retomar la historia que tiene que ver con cómo Pablo nuevamente enfrentado a un concilio. Pero me gustaría comenzar recordando algunas cosas que nos van a ayudar también. Por ejemplo, el domingo anterior, solo como una introducción, se nos habló de que la iglesia por mucho tiempo vivió siempre refugiándose dentro de cuatro paredes, un poco por el miedo a la sociedad actual en que vivimos. Ustedes saben que
vivimos tiempos muy, muy difíciles, tiempos peligrosos para la fe, y hay una tendencia también a aislarse y a escaparse de esta sociedad, como que volvemos a recordar el mensaje de Hechos del comienzo del año, cuando los hombres de blanco le dicen, ¿por qué miráis al cielo? Generalmente se estableció en la iglesia evangélica una especie de escapismo para poder vivir nuestra fe muy distante de la sociedad en la que nos manejamos. Por lo tanto, una de las cosas que se dijo el domingo anterior es que la iglesia no es el lugar donde escapan aquellos cristianos o creyentes que no saben vivir su fe en esta sociedad. No es para eso la iglesia. La iglesia existe para que reflexionemos, nos animemos, cómo debemos vivir nuestra fe en esta sociedad actual. Cómo debemos comportarnos en esta sociedad actual, cómo debemos vivir. Se nos animó, y yo marqué la frase popular, que debemos vivir donde las papas queman. Usted lo dijo, pastor, ¿eh? Siempre esas frases quedan grabadas. Sí, en la sociedad actual. Y se nos animó a pensar en esto. Debemos saber cómo funciona nuestra sociedad. Debemos conocer cómo funciona este mundo. No podemos estar ajenos a lo que está pasando. Bueno, hoy yo quisiera retomar la historia, porque la historia no termina ahí, sino que la historia continúa, y según los pasajes que hemos leído, en el versículo 30, el tribuno o el comandante, que tiene temor porque sabe que no puede castigar a un ciudadano romano, inmediatamente este comandante lo que hace es tratar de ver cuáles son los antecedentes de la causa. Al parecer, el interrogatorio con azotes era para conocer más, tener más información también por qué a Pablo se le juzgaba. Evidentemente la autoridad en este caso no conocía los antecedentes de por qué los judíos, este concilio estaba acusando al apóstol Pablo. Por lo tanto, es interesante que se arma un concilio de la noche a la mañana, bastante, al parecer, informal, y lo vamos a entender más adelante, pero desde el versículo 30 del capítulo 22 se entregan datos interesantes y uno se pregunta, ¿por qué al autor de Hechos, el escritor de Hechos, le interesa dejar esta historia? Como que uno trata de buscar y espiritualizar esto para buscar elementos para compartir con la iglesia, y uno encuentra que el escritor está tratando de decirle a una comunidad posterior que deben enfrentar la vida de la manera que el apóstol Pablo la enfrentó. Porque uno no puede explicarse cómo se detiene en detalles que a simple vista parecen irrelevantes, pero que son realmente importantes. Entonces, el apóstol Pablo, ¿cierto?, se forma este concilio, por eso el versículo 30 lo dice, queriendo saber de cierto la causa por el cual le acusaban los judíos, ¿ya?, le soltó las cadenas y lo hizo venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo lo presentó ante ellos. Ahora ya estaban en el concilio, ahí en el concilio evidentemente va a ser nuevamente interrogado, porque le interesa a este comandante y a este tribuno saber por qué causa estos judíos querían matar a Pablo, por qué se le acusaba. Y uno se pregunta también acá, cuando uno lee, ¿por qué Pablo no se deja azotar y no se deja matar? Me parece que el pastor Javier algo dijo de eso el domingo anterior. Porque parece que Pablo no quiere ser un mártir, como se estilaba también en aquellos tiempos, en la iglesia primitiva. Había muchos creyentes que deseaban morir por Cristo, y en ese deseo de morir por Cristo para demostrar su devoción, algunos incluso se entregaban para ser asesinados. Y uno podría decir, bueno, el apóstol Pablo es un poco cobarde, porque al parecer él quiere salvarse de esta. Y es bueno preguntarse por qué Pablo no quería ser mártir, no quería ser golpeado, aunque en sus cartas él dice que recibió muchos azotes, que recibió muchos golpes y que estuvo al punto de la muerte. Nosotros sabemos que Pablo sufrió,
Pero acá en el relato de Hechos se nos dice que Pablo reclama su ciudadanía y se defiende. Este es mi derecho. Y cuando está frente a los principales, en el versículo 1 se nos relata que Pablo con firmeza, dice Pablo mirando fijamente al concilio, hace una declaración importante. Él se defiende, él establece los puntos de por qué él, y pregunta de alguna manera al concilio por qué el concilio lo está juzgando. Fíjese lo que dice el versículo 1. Pablo fijó la mirada en los asistentes a la reunión del consejo y les dijo: hermanos, he vivido toda mi vida ante Dios como ciudadano de bien y con mi conciencia limpia. Fíjese que Pablo apela a que él ha sido un buen ciudadano y que él, al ser un buen ciudadano, también lo ha hecho de la manera correcta, de manera íntegra delante de Dios. Estas palabras no son menores en el relato, me parece a mí. ¿Por qué no son menores? Porque se está defendiendo con convicción. ¿De qué me juzgan? Si yo he vivido como buen ciudadano y ante Dios he hecho lo correcto. Palabras que dan fe de también la autoridad que tenía el apóstol Pablo. Por supuesto, estas palabras provocan la ira de aquel que era el sumo sacerdote, que inmediatamente ordena que le den una cachetada. Es como cuando el hijo le levanta la voz, ¿cierto? Y uno el primer reflejo es golpearle la boca. Es cuando uno reacciona porque sabe lo que están diciendo, a veces también tiene algo de cierto. Puede ser, y según lo que dice el relato, y justo González en su comentario del libro Los Hechos dice que Ananías era un sumo sacerdote que gobernó por ahí por el 48 y el 58 y que se caracterizaba, fíjese, por ser cruel. Y que además de ser cruel era arbitrario, que además usaba su poder con fuerza y que le faltaba integridad. Por eso Ananías posteriormente, en el año 66, fue asesinado brutalmente por el pueblo. Efectivamente, las palabras del apóstol Pablo no son menores del versículo 1. Cuando dice: ¿de qué me acusan ustedes? Yo soy un buen ciudadano y he hecho lo correcto delante de Dios. ¿Por qué me están juzgando? La pregunta no es menor, sobre todo cuando la autoridad que está al frente es una autoridad corrupta, o cuando la autoridad que está al frente es una autoridad que no tiene integridad. La defensa del apóstol Pablo provoca la ira de este sumo sacerdote al extremo de enviar a golpearlo, hacerlo callar. Cállate, cierra la boca. Esta reacción agresiva tiene que ver con esto. Seguramente las palabras golpearon en Ananías, que no era un hombre tan íntegro al parecer. Y una vez golpeado, ¿qué pasa a usted cuando es golpeado? Porque también algunos dicen que hay que colocar la otra mejilla porque la palabra del Señor también lo dice. Fíjense que Jesús en una oportunidad también fue golpeado y no colocó la otra mejilla, sino que preguntó: ¿por qué me golpeas? Y Pablo, en una reacción o en un reflejo natural, diría yo, ¿cierto? Al ser golpeado, reacciona y le dice palabras muy fuertes a Ananías. Hipócrita, ¿ya? Se traduce en otras versiones, la Reina Valera dice otra cosa. A ustedes Dios también lo va a golpear, a usted Dios también lo va a golpear. Usted es un hipócrita, a usted Dios también lo va a golpear. ¿Ah? Porque usted está sentado ahí no para golpear, sino ¿para qué? Para juzgar. Interesante, porque también le dice: y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen. Fíjese que Pablo está actuando en medio de un conflicto, porque son situaciones extremas. Yo no sé si a usted, cuando lo ha parado un carabinero de tránsito, le dice, ¿se acuerdan de ese típico carabinero? Documentos.
¿Usted se pone alegre? ¿Está feliz? Nadie entrega su documento con felicidad, nos colocamos un poquito nerviosos, y hay que haber fallado, se quebró. Siempre estamos un poco temerosos de la autoridad. Pero acá tenemos un apóstol que en medio de un concilio judío y en medio de la autoridad romana está bien planteado. Se para en los zapatos. Y aun cuando lo vamos a percibir después, con mucha astucia, mucha sabiduría, él ahora increpa a la autoridad. ¿Por qué me golpea? ¿Por qué me golpeas? Sin ser juzgado, solo es golpeado, por supuesto, porque le levanta la voz a la autoridad o al sumo sacerdote. Sumo sacerdote que dentro de la historia judía o el pueblo judío es la representación de Dios, ¿cierto? Dentro del pueblo. O al menos eso dice el Antiguo Testamento. Posteriormente ya sabemos después por la historia de la iglesia que muchos eran cargos políticos más que espirituales. Pero fíjense que al ser informado el apóstol Pablo, una vez que este sacerdote lo castiga, ¿cierto? Y él lo trata de hipócrita, inmediatamente aquellos que están alrededor le dicen: ¿por qué tú injurias a nuestra autoridad, a la autoridad de Dios? Y fíjense que el relato es rápido y Pablo reacciona y dice: ¡ay, aquí estoy perdido! Yo creo que él pensó eso. Yo no sé si le ha pasado cuando usted ha tenido una multa de tránsito, de esas que sacan por televisión o por cámara y que son agradables a nosotros. ¿Se acuerdan de esas multas? Que uno cuando va a sacar su revisión técnica o el permiso de circulación le llega, tiene que pagar la multa y uno contento va ante el juez y le dice al juez: ¿ya la voy a pagar? No, uno va al juez y se trata de defender. Y mientras más se defiende, el juez más le carga la cuenta de la multa. Parece que defenderse es peor. Yo creo que Pablo pensó: ¡ay, estoy ante la autoridad! Y le grité a la autoridad: ya tengo el caso perdido, porque inmediatamente todos los que están acá me van a juzgar. Y es interesante porque Pablo reacciona y dice: perdón, no sabía que era el sumo sacerdote. Y aquí uno entra a dudar, ya un poco, si uno quiere, entra a dudar: ¿será que está mintiendo Pablo? ¿Será que Pablo cómo no iba a saber que era el sumo sacerdote? Es probable que esté diciendo la verdad. Sí, es probable que esté diciendo la verdad. Pero permítanme hacer unos comentarios respecto a esto, porque esto nos va a ayudar para ir pensando la idea. Fíjese que en el versículo 5 que aparece ahí, Pablo menciona que no sabía que era el sumo sacerdote. Y menciona la Escritura: porque si yo hubiese sabido, hubiese entendido que no tengo que pasarlo a llevar. Porque la ley o la palabra de Dios dice, y él recuerda Éxodo capítulo 22, versículo 28, que no debemos injuriar o levantar la voz o ir en contra de nuestras autoridades. Pero algunos comentaristas plantean algunas cosas y las quiero mencionar. Número 1, algunos dicen que Pablo no reconoció al sumo sacerdote porque fueron convocados rápidamente por el tribuno. Y es muy probable que estas autoridades fueran a esta reunión o a esta sesión sin los atuendos correspondientes a una sesión oficial. Por lo tanto, Pablo no sabía quién era entre todos el sumo sacerdote. La segunda, que es muy probable que Pablo no conociera al sumo sacerdote, porque ya Pablo sabemos que por mucho tiempo había pasado fuera de Jerusalén. Por lo tanto, las autoridades van cambiando y no conocía quién era la autoridad en aquel momento. Tercero, otros manifiestan que el problema de la ceguera de Pablo, ¿se acuerdan que Pablo sufría de una ceguera? Le impedía reconocer bien quién estaba dirigiendo la sesión. Estaba medio perdido, parece, si esa es la teoría. Estaba medio perdido. ¿Quién es el que dirige la sesión? Como habló uno, le llamó la atención. Por lo tanto, también se le atribuye la ceguera. Pero otros comentaristas derechamente, dicen que Pablo, y esto sin espiritualizar, se llenó de ira como se llenaría de ira cualquiera de nosotros cuando es golpeado. Uno pone la mejilla, pero tiene que estar muy firme para poner la segunda mejilla. Pero parece que Pablo no estaba dispuesto a colocar la otra mejilla, sino que Pablo, de una manera natural, reacciona con cólera, con ira, con rabia, ¿cierto? Y se olvidó
del lugar donde estaba parado. Y reacciona y dice, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me castigas? Hipócrita. Y empieza a decir estas palabras. A veces nos pasa también, no tenemos que ser honestos. Estas reacciones son muy naturales de nosotros. Es cosa de ver cuando manejamos, ¿ya? ¿Cierto? Cuando se nos atraviesa uno, no le hablamos del Señor, lo mandamos al infierno a veces, ¿cierto? Perdemos el control. A veces hay cosas en la vida que nos hacen perder el control. Pero en el caso de Pablo, estas 4 cosas, yo pienso que él se llenó de ira y de rabia por lo que estaba viviendo. Puede ser la ceguera, puede ser que no haya conocido, pero se llenó de ira y de rabia, sí. No hay que dejarlo de decir. El tema es que cuando se llena de ira y de rabia, también se da cuenta que la autoridad en la cual está parada, ¿cierto?, ya va con desventaja. Ya, al parecer, el caso está perdido. Una persona que llega con ira a un juzgado, efectivamente no va a salir bien parado. Efectivamente no va a salir bien parado. Y quiero que vayamos entendiendo esto. El apóstol Pablo tiene momentos de reacción muy especiales que nos van a ayudar a pensar cómo debemos enfrentar el mundo de hoy. Respecto a esta escena, queridos hermanos, yo también quiero decir algunas cosas. Pablo, en medio de la rabia, en medio de la ira, ¿cierto?, y quizás entendiendo que con esa actitud no tenía el caso perdido, ¿cierto?, inmediatamente pide disculpas necesarias a su audiencia. Perdónenme, no sabía. Lo que habla de que el apóstol no es un menso, ni una persona que sigue con su tosudez, sino que es capaz de reaccionar en el momento preciso para cambiar la situación. Que en esta escena, segundo, el escritor de hecho quiere resaltar algo especial en el apóstol Pablo, que es la astucia en medio de situaciones de conflicto. Sabe que con ira no será juzgado correctamente, por lo cual pide perdón. Perdónenme. Por este motivo, en el versículo 6, si usted lo lee conmigo, inmediatamente al pedir perdón, Pablo dice, entonces Pablo, notando que una parte era saduceo y otra fariseo, alzó la voz al concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Yo lo encuentro genial. Metí la pata, le grité al sumo sacerdote, ¿cómo salgo de esta? Pablo conoce esa audiencia, conoce el contexto en donde está. No es ingenuo. Pablo es capaz de percibir, tengo que salir rápido de esto y digo, mi audiencia está entre los saduceos y los fariseos. Estos viven peleando por la resurrección. Y Pablo recuerda de la manera que recordó la ciudadanía. ¿Se acuerdan? Recuerda ahora en el contexto en que se encuentra que es fariseo e hijo de fariseo. Es muy astuto Pablo. Pablo no quiere ser golpeado, no quiere ser castigado. Él sabe que su meta, tal como lo leyó Guillermo al versículo final del capítulo 23, versículo 11, su meta era llegar a Roma porque Dios lo estaba enviando a Roma. Y él no necesita sufrir ahora. Por lo tanto, tiene que buscar los medios, ¿cierto?, con sabiduría para poder salir de esta situación. Y él lo que hace en el versículo es dividir a su audiencia. Inmediatamente dividiendo a su audiencia, ¿saben lo que pasa? Se olvida del insulto al sumo sacerdote. Y ahora la discusión se traslada ¿a dónde? A la resurrección y a los temas teológicos. Y en eso ya conocemos, y Guillermo me hizo un comentario muy, muy acertado, que a veces la gente nos demanda, la sociedad actual nos demanda a nosotros, la palabra, Guillermo, coherencia, frase de Guillermo, cuando el mundo actual es más incoherente aún. Ellos son personas que no tienen coherencia en lo que piensan y en lo que dicen.
Y acá notamos nosotros justamente a un partido, a una secta como los fariseos, que no tienen ninguna coherencia. Porque una vez escuchando solo que era fariseo Pablo, ¿qué hicieron? Este hombre, versículo 7 en adelante, de este hombre no tenemos ni un problema. ¿Por qué? Hay que soltarlo. Y deciden estas personas que hay que soltar a Pablo porque era fariseo, que no hay culpa en él, y ya las acusaciones anteriores no existen. Pablo silencioso, observa cómo se agarran a combo de las mechas, y calladito, calladito, escucha. Hasta los fariseos dijeron, ¿y si Dios le hubiese revelado algo a este hombre? Vamos a estar en contra de Dios. Ahora ya creían que Pablo tenía un mensaje de Dios. El pastor Javier el día viernes conversábamos, como cuando decimos, que Bocellur es malo, mire, este jugador es malo. 80 minutos jugando un partido malo, mire, Bocellur, digo Bocellur porque es del Colo-Colo, como son malos, entonces, Bocellur es malo, pero hace un gol. No, Bocellur es bueno, él es el mejor jugador, tiene que estar en la selección, tiene que ser titular. Y cambiamos nuestro discurso inmediatamente cuando nos conviene. Bueno, la sociedad en la que vivimos es así, a veces es incoherente, pero exige del cristiano coherencia. ¿Sabe lo que creo yo que Lucas hace? Es mostrar a Pablo como el maestro de la genialidad. Fíjese que Pablo no miente. ¿Era ciudadano romano? Era ciudadano romano. ¿Era fariseo? Era fariseo. Sino que se destaca como él en medio de una generación, una sociedad que lo quiere, ¿cierto?, castigar, que lo quiere juzgar, es capaz de moverse con sabiduría. Para eso hay que conocer la sociedad. Porque ¿qué pasa si Pablo está en medio de los saduceos y fariseos y no sabe cómo piensan los fariseos y no sabe cómo piensan los saduceos? No tiene elementos para enfrentarlo. Pablo conoce cómo piensan cada uno. Y como él conoce, apela a ser fariseo. Y al ser fariseo divide la audiencia ahora toma decisiones, unos quieren la liberación, otros quieren la muerte, pero Pablo calladito. Y en medio de ese altercado, ¿qué pasa? Que el tribuno que está sentado mirando toda la controversia dice, si lo dejo aquí a Pablo, lo van a hacer pedazo. Entonces se toma a Pablo, lo toma con soldados, lo lleva y lo salva de la golpiza o de la muerte que le iban a prominar. Tanto así que después en los versículos siguientes del capítulo 12, 23, de 12 en adelante, se arma un complot para que 40 hombres dicen, ayunamos por esto y dejamos de comer para matar a Pablo, hagamos una sesión y lo quieren citar, y el tribuno, dándose cuenta, pesca a Pablo y lo envía a Félix, al gobernador, para salvarlo con un gran contingente de soldados. La astucia de Pablo provoca en el concilio el altercado. Queridos hermanos, estas cosas me recuerdan a lo que Jesús dijo en Mateo 10:16, las palabras de Jesús. Cuando Él envía a los apóstoles a predicar y les dice, los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, en medio de esos lobos, Jesús les dice, sean astutos, sean sabios como la serpiente y sencillos o inocentes o humilde, como dice la Reina Valera, como la paloma. Y la pregunta es ¿por qué Jesús usa estos animales para enseñar algo? Fíjese que la palabra que usa acá en griego es pronimos, que significa prudente, cuidadoso, sagaz, pensante, discernidor, una persona que discierne lo que está viendo, inteligente y sensible. O sea, no es una persona alocada que anda por la vida. Hermanos queridos, uno se encuentra con hermanos, y con esto quiero ser muy honesto, con hermanos que se paran en sociedades o en lugares donde el único tema de conversación es Dios. Dios, 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 Dios para allá, Dios para allá, Dios. Tanto así que uno cuestiona si el nombre de Dios se está usando en vano.
Yo me recuerdo que una vez llegó acá un señor y dijo, mire, yo les quiero contar que la Telefónica, yo entré ahí y el Señor me tomó y hablé en lengua y dije, ¿y el propósito cuál era? Me consideraron loco, dijeron que yo estaba... Es porque a veces damos la impresión de que estamos desenfocados o desalineados. Pero la verdad es que estamos en una sociedad o estamos viviendo en medio de una sociedad que está establecida en la Escritura, que son tiempos peligrosos. Y es verdad que son tiempos peligrosos. Pero el Señor no nos dejó acá en esta sociedad para arrancar de la sociedad. Todo lo contrario. El Señor nos puso en esta sociedad. Y alguien dijo una vez en un sínodo que debemos glorificar al Señor porque nos permitió vivir en este siglo. No todo lo de la posmodernidad es malo. Debemos ser astutos, sagaces. Debemos ser sabios para gobernarnos, porque usted no puede dejar de ir a su trabajo. Si deja de ir a su trabajo, usted no podrá vivir. Todos los días se tiene que levantar para ir al trabajo. Todos los días tiene que subir al metro, que lo empujen en el metro. Todos los días va a tener que salir de su casa y todos los domingos usted dejará de pisar este templo. Por lo tanto, el templo, no es que el templo se termine acá, porque la iglesia del Señor es más que este templo. Dios nos llama a vivir en medio de los lobos, aunque esos lobos sean peligrosos. Dios nos llama a vivir de manera sabia, astuta. Una vez escuché a un predicador argentino, usted sabe cómo son los argentinos, ¿cierto? Ellos son los mejores del mundo. Si hay argentinos acá, perdónenme, no. Pero en una conversación él dijo, yo hace muchos años dejé de decir, gracias Señor porque estoy viviendo en la miseria. Y yo como que lo encontré un poco petulante. Y después me dijo, ¿sabes por qué? Porque por años los evangélicos han creído que el evangelio es para los pobres y que no debemos pensar, que no debemos ser inteligentes, que no debemos estudiar, que no debemos capacitarnos. Eso ha cambiado. Me parece que el pastor Javier algo dijo de algunos libros. Eso ha cambiado. Hoy día hay evangélicos en la política, hay evangélicos en lugares visibles que están levantando la bandera del evangelio. Pero lo hacen también con sabiduría, con sensatez. Y termino, hermanos queridos, con dos conclusiones quizás para cerrar la idea. Número 1. Jesús no nos dio el Espíritu Santo para arrancar de esta sociedad. El Señor nos dio el Espíritu Santo para ser testigos en medio de una sociedad que Él marcó como una generación de lobos. En esos años, imagínense ahora, y yo me atrevo a decir, una sociedad que es posible que cada día se levante contra nosotros, pero el Espíritu Santo de Dios, ese Espíritu que nos llena, que nos da poder, cuando recibiréis poder, cuando ha venido sobre nosotros el Espíritu Santo, no es para encerrarse en la iglesia ni en la casa, es para salir y enfrentar la sociedad con la que vivimos. Porque es ahí, y aunque suene repetitivo, es ahí donde el Espíritu Santo nos va a permitir actuar de manera astuta, sabia, y vamos a ser sobrios para comunicar lo que tenemos que comunicar. Dicen por ahí que la mejor predicación de un cristiano es cuando el cristiano está callado. ¿Lo ha escuchado? Yo creo que tenemos que hablar, pero también tenemos que ser sabios. Saber dónde estamos. Mostrar lo que Dios nos ha dado, dones, talentos, capacitación, la formación que hemos tenido. Lo que Dios nos ha dado, si llegamos a la universidad, si no llegamos a la universidad, si nos ha dado talentos manuales, lo que Dios nos ha dado, no solo lo ha dado para usarlo en la obra del Señor, sino para usarlo también en el mundo en que vivimos. Porque qué lindo es
saber que alguien fue y le construyó o le ayudó a construir la casa a su hermano. Qué lindo es saber que hay un grupo que fue universitario a un lugar donde no llega la enseñanza a enseñar. Qué lindo es saber que otros pueden ayudar en el deporte. Qué lindo saber que otros pueden ayudar en esto y en lo otro, en la educación. Porque ahí es el Espíritu Santo nos forma y nos capacita. Y el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, ¿qué más? De amor y dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No podemos arrancar de la sociedad, la vamos a tener que enfrentar. El mismo el apóstol Pablo en Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No es que hayamos recibido a Cristo para vivir toda la vida en temor, porque saliendo parece que nos vamos a contaminar. Nosotros no hacemos monasterios, nosotros nos preparamos para vivir la fe en el mundo en que vivimos. Por eso a veces nuestras familias, queridos hermanos, a veces cuando hacen sus reuniones la piensan en invitarlo. ¿Lo invitamos a este canuto o no lo invitamos? Porque siempre andamos con las prohibiciones. No podemos hacer esto, no podemos hacer esto otro. Oye, y si hacemos este almuerzo, no, es que no puede comer eso, no puede comer esto otro. Y es interesante porque Dios le dice a Pedro, mate, come de lo inmundo. Y Pedro le quiere enseñar a Dios que lo que es puro. Señor, pero me han dicho que esto es inmundo. Le quiere enseñar clases a Dios. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para ser testigo en esta sociedad. Y número 2, de la manera que el apóstol Pablo sabe moverse entre los poderes políticos y religiosos, hermanos queridos, el desafío de testigo de Cristo es saber movernos y aprender a movernos en este mundo actual. Pablo reclama su ciudadanía, divide al concilio, envía a su sobrino a avisarle al tribuno, es rápido para pensar, no se quiere entregar, no quiere morir, quiere llegar a Roma. Y en medio de eso Pablo es sagaz. Él es astuto. Nosotros debemos movernos con astucia. Los envío como ovejas en medio de lobos. Y la palabra del Señor dice que debemos andar sabiamente para con los de afuera. Por eso cuando en el versículo final del capítulo 23, versículo 11, dice que se le apareció el Señor en medio de todo lo que está viviendo. Y no le dice, te voy a salvar. ¿Qué le dice? Ten ánimo. Pero no le dice que no va a sufrir y no va a ser perseguido. Ten ánimo. Así como has predicado acá y has tenido persecución, en Roma no va a cambiar la cosa. Por lo tanto, en medio de esta generación en la que te mueves, tengan ánimo. Porque el Señor está con nosotros. Amén. Movámonos con astucia en un mundo difícil, en una sociedad compleja. Amén. Que el Señor nos bendiga. Oremos al Señor. Padre Celestial, hoy queremos glorificarte y aprender del apóstol Pablo. Señor, muchas veces hemos asustado a la gente cuando hemos querido hablar de Dios. La gente quiere ver, la gente que no te conoce, las personas que no te conocen, quieren ver personas espirituales. No quieren ver fanáticos que le asusten. La gente quiere ver a Jesucristo actuando en sus vidas, no la religiosidad y el legalismo. Por lo tanto, Señor, queremos clamar desde lo más profundo de nuestro corazón. Este mundo que nos pide coherencia, a veces nosotros es mucho más incoherente. Pero aún en medio de esa realidad, tu Espíritu Santo está en nosotros. Y ese Espíritu Santo que está en nosotros, Señor, nos da el poder para enfrentar esta sociedad y ser testigos tuyos. Danos sabiduría. Danos, Señor, todas las capacidades para enfrentar al mundo en el cual estamos. Ellos necesitan a Cristo. Necesitan a Cristo en su vida. Esta sociedad necesita a Jesús en su vida. Pero, Señor, como sociedad, Señor, a veces están muy lejos de nosotros, porque nosotros
nos hemos alejado de este mundo. Ayúdanos, porque hay un vecino, porque hay un compañero de trabajo, hay un compañero de estudio, hay un compañero, Señor, en el mundo académico que necesita saber que Jesús le ama y no que necesita una religión para que cambie su vida. Necesita que Jesús cambie la vida de las personas. Señor, que tu nombre sea glorificado entre nosotros y que tu Espíritu Santo siga acompañándonos todos los días hasta el fin. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cantamos un himno? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿O un coro? Mis hermanos, que Dios les bendiga. El Señor nos conceda la sabiduría para ser testigos conforme a su corazón. No se olvide de despedirse de quien tiene a su lado y que tenga una buena semana. Nos vemos. Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Presentó nuestro servicio dominical en vivo. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Sin Providencia. Dios les bendiga.